En este día 7 de septiembre, como saben, pues es feriado por el Labor Day en Estados Unidos, pero no así en el resto de los países de la región que están pues todos trabajando con el tema del colapso económico, la pandemia y todas las prioridades que tienen enfrente. Y en las próximas semanas estaremos escuchando muchos gobiernos presentar lo que sería las cuentas que esperan para el próximo año, cuál va a ser su estrategia, cómo ven el panorama al interno, a lo externo, cuánto empiezan a recaudar, cuánto piensan gastar, en qué van a gastar, cuáles son las prioridades. México es uno de los primeros países que arranca en esta tendencia en las próximas horas, justamente este día, martes 8, estamos esperando que sea la propia Secretaría de Hacienda la que entregue todo lo que es el llamado paquete económico 2021 y que incluye, por supuesto, todo lo que sería los criterios generales de política económica, pero también lo que sería la ley de ingresos y lo que toca al presupuesto de egresos. ¿Cuánto gasta? ¿Cuánto ingresa? Y en medio del colapso económico, pues interesa saber cuáles van a ser esas prioridades a futuro. No digo más, quien nos va a ayudar muchísimo en esta ocasión, y yo le agradezco, pues es un experto, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, asociado a Concamín. Te agradezco mucho, José Luis, yo sé que estas son sumas y restas y es complejo, pero creo que vale la pena porque estamos en tiempos inéditos y me imagino que hay una enorme curiosidad e interés por saber qué va a traer este presupuesto y este paquete, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, su relevancia tiene al menos 4 elementos. Primero, porque va a acabar de definir la primera mitad del sexenio del presidente López Obrador. Es decir, es el tercer presupuesto con el que al cierre de su ejercicio veremos los resultados de una estrategia de política económica que ha intentado ser distinta, pero que en el mismo camino se ha encontrado con una recesión provocada por el COVID-19 y también por problemas estructurales que en algunos momentos me parece han superado las estrategias que se han implementado. En segunda instancia, su relevancia reviste por ver esta austeridad también qué tanto puede prolongarse. Es decir, al final del día, lo que ya nos ha anticipado el secretario de Hacienda es de que será un programa austero en donde se acabaron los guardaditos, los fondos, los fideicomisos. Con eso, básicamente, lo que nos está diciendo es va a haber pocos recursos adicionales para hacer más de lo que ya se ha plantado en los 2 años previos. Los proyectos que muy bien conocemos del presidente López Obrador, el aeropuerto, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, los programas sociales. Y entonces aquí la duda va a ser, ante la mayor recesión económica que ha vivido el país desde 1932, como el propio presidente lo ha reconocido, ¿qué estrategia adicional va a tener este presupuesto? Y ahí entraríamos en el tercer aspecto. Va a haber limitante en la recaudación de ingresos tributarios por el bajo crecimiento, también en la parte petrolera, porque lo que es la producción de petróleo no ha estado en línea con lo que el gobierno ha planteado y tampoco el precio del hidrocarburo. Y finalmente en la parte de gastos, es decir, sí, en un momento dado, ahora ya se va a estar evaluando la eficacia en el ejercicio del presupuesto. Es decir, no nada más que vaya hacia donde el presidente lo ha determinado, sino que los resultados que se obtengan sean los deseados. En los criterios generales de política económica, yendo por partes, José Luis de la Cruz, pues importa mucho lo que nos vaya a decir el documento en relación con cómo se ve afuera, cuando afuera pues estamos en el mundo entero en este gran experimento sin vacuna y con esta enorme incertidumbre de que esa vacuna sea el principio del fin de todo este tema sanitario. Y no hay claridad todavía. ¿Qué esperas que sí sea claro en términos de lo que ve en el panorama interno y externo el documento que presenta el gobierno? Y luego hablamos de ingresos y de gasto. Bueno, en la parte de criterios de política económica me parece que se va a reconocer la magnitud de la recesión. Es evidente que esto lo que va a acabar implicando es, veremos ya la estimación de cierre de crecimiento económico para el 2020 y en función de esto, cuánto espera el gobierno que se crezca el 2021. Estaremos viendo también qué expectativas tiene en materia de inversión, no solo pública, sino también privada, qué va a pasar con el consumo, en donde implícitamente esto implica qué está esperando que ocurra con el empleo. Y al final de cuentas, en función de todo esto, cómo van a terminar de influir el entorno externo, el sector financiero. Muy probablemente tendrían que poner algunas líneas
de cómo esperan que influya el TEMEC y la elección en Estados Unidos para acabar de determinar el entorno económico que me parece se va a reconocer va a ser muy complicado, y que abran la puerta si en materia de estrategia de política económica el año que entra habrá la tan mencionada reforma fiscal que el propio presidente mencionó desde el inicio, se tendría que ejecutar el año que entra. ¿Qué me dices de lo que se esperaría traiga el documento sobre petróleos mexicanos? O el precio internacional del petróleo, para empezar, pues. Yo creo que lo van a estar estimando alrededor de los $40 por barril, pensando en que una vez que ya se estabilizó el choque que vivimos entre marzo y abril, el precio del petróleo se ha recuperado. En ese sentido, lo interesante va a ser si en un momento dado se va a reconocer que la perspectiva de producción de petróleo no está alineada con el plan de negocios que se presentó a finales del año pasado para Pemex, y que al final del día es lo que está generando dudas sobre la calificación de la deuda soberana. Se ha apostado mucho a invertir en la paraestatal, de igual forma en la Comisión Federal de Electricidad, y entonces en ese sentido sí creo que les va a seguir manejando como sectores estratégicos, pero por lo tanto se va a seguir canalizando recursos, y no creo que de alguna manera se modifiquen mucho esa estrategia. El problema es que los resultados no han sido los deseados. Claro, ¿y qué es lo que estás esperando en el rubro de lo que son los egresos? Además de esto, creo que una parte importantísima en el caso de México tiene que ver también con los estados, y con este reclamo de los estados también en medio de esta advertencia de que ni hay guardaditos y que viene un presupuesto austero, cuando hemos hablado desde hace mucho tiempo atrás, de que comenzó esta administración, pues de austeridad republicana. Bueno, yo creo que en función de que no hay una modificación del pacto fiscal, de la ley de coordinación fiscal, en estricto sentido, me parece que la transferencia de recursos a los estados, a las entidades federativas, seguirá básicamente la misma línea que este año, en esencia porque además lo que se está esperando de los recursos que se pueden participar, es decir, de los que ingresan por la parte tributaria y también de los que estén determinados por la parte petrolera, va a ser muy restringida. A mí me parece que en la parte de ingresos vamos a ver que no se proyecta tener un crecimiento en términos reales. Esto implica que lo que se va a transferir a los estados tampoco va a crecer en términos reales, y que en un momento dado esto lo que va a hacer es trasladar parte de la austeridad del gobierno federal hacia una austeridad en los gobiernos de los estados. En esencia, me parece que esto implicará limitantes en la inversión estatal, y que tendrán que hacer un esfuerzo más grande por sí solos, es decir, en la recaudación de lo que les corresponde, el predial, la tenencia, los cobros de agua, para tratar de con eso subsanar la falta de recursos, que yo creo será lo que acabará determinando al menos los primeros meses del 2021. Y además estamos hablando de un presupuesto que es el prólogo a lo que ya sería el próximo año, que es electoral y que es importantísimo para México en materia electoral. ¿Qué te preocupa más de lo que esperas ver en el documento en términos de ayudas, apoyos, de esto que hemos dicho que sería meter primera, cuando México pues realmente las autoridades han dicho que no hay dinero y que se le ha apoyado a los pobres, y que solamente a los pobres, pero no a las empresas y no al empleo, no al empleo formal protegido, pues? Mira, a mí me parece que si prevalece la inercia, México va a vivir una muy larga recuperación, un largo proceso de recuperación económica. ¿Por qué? Las cifras que tan solo ha liberado recientemente de consumo privado el INEGI, lo que muestran es que en el primer semestre del año hay un retroceso de 11,5% en consumo privado, que es las 2/3 partes del Producto Interno Bruto. ¿Esto qué implica? Ahí se puede observar que ni las transferencias sociales, ni tampoco el aumento del salario mínimo que se observó en los últimos 2 años tuvieron la capacidad de frenar la recesión y la afectación que esto implicó en los hogares, porque simplemente por poner una cifra, ese 11% representaría el equivalente en todo el año de más de 60,000 millones de dólares, es decir, cerca de 1,5 billones de pesos. No hay forma en que el presupuesto pueda subsanar esa cantidad. Entonces, yo creo que al final del día, la inercia sería el mensaje más delicado
para un presupuesto, porque al final del día el problema es que las estrategias previas no han alcanzado ni para detonar consumo ni inversión y por lo tanto el crecimiento pues lo estamos viendo. ¿Y qué me dices de lo que se esperan los impuestos? Estuvimos hablando ya de los alimentos chatarra, las prohibiciones que se han dado de vender estos alimentos a los niños, pero mucho se ha hablado de que este es el sector favorito de los legisladores para pensar en futura recaudación y en aumentar impuestos. ¿Hay otros? Digamos que en el corto plazo, sin una reforma fiscal, y yo diría sin una reforma hacendaria integral, porque hay que cuidar que tenga más ingresos el gobierno, pero también que haga mejor las cosas por el lado de los gastos, sin una reforma tributaria, difícilmente se va a poder estirar mucho más la liga en cuanto a recaudación moviendo los impuestos especiales, porque al final del día esos dependen de la capacidad de consumo de los hogares y lo que estamos viendo es que esa capacidad va a la baja. Entonces, por otro lado, sin movimientos, por ejemplo, en la formalización de la economía, que representa ya cerca del 24% del Producto Interno Bruto del país y el 56% de la población ocupada, pues evidentemente el margen para recaudar más simplemente moviendo los impuestos especiales o apretando la parte de la administración y la supervisión del SAT, del Sistema de Administración Tributaria, pues me parece que difícilmente se va a poder obtener la recaudación que el gobierno necesitaría para ser más ambicioso en implementar programas de inversión y de gasto público. Oye, ya para terminar, en el tema de reconocer a la inversión privada, la nacional y la extranjera en ese documento, ¿qué es lo que esperarías como señal? Y preguntarte también, obviamente se ha hablado mucho en los últimos días de esta intención de generar una modificación a la reforma energética. Y esto ya es un mensaje, cuando ya se han mandado muchos mensajes desde el sector energético hacia el sector privado y hacia las inversiones. Se puede pensar que este documento también va a generar una nueva señal que se puede agregar al riesgo de que México pierda el grado de inversión el próximo año. Háblame de ese panorama de riesgos y estos factores que son los talones de Aquiles, si me permites el término, para este gobierno. Bueno, también ya de alguna forma lo había esbozado el propio secretario de Hacienda al plantear la necesidad de platicar con las calificadoras. Para México es un tema, si me permite la expresión, de seguridad nacional, el evitar que exista una disminución en la calificación de la deuda soberana, porque inmediatamente esto implicaría una disminución de la deuda, de la calificación de la deuda de Pemex, pero tendría contagio en la calificación de la deuda del sector privado, de las empresas privadas, porque de alguna forma la seguridad que sería la emisión de bonos de gobierno se perdería. Entonces, en ese sentido, es un tema estratégico. A mí me parece que ahí el gobierno tendría que enviar un mensaje muy claro de que se va a respetar todos aquellos contratos que se establecieron previo a estos cambios, es decir, que se va a seguir permitiendo la inversión en lo ya concesionado, en lo ya licitado y que en un momento dado esa inversión se va a facilitar. Y si a partir de eso se empiezan a hacer algunas modificaciones, bueno, pues eso ya sería otra regulación. Pero yo creo que el respeto al marco legal vigente hasta este instante sería fundamental. Y segundo, que entonces a partir de eso se pueden buscar espacios de colaboración de inversión público-privada para abrirlo, probablemente no en el presupuesto, pero para abrir la negociación a generar programas de infraestructura de coinversión público-privada en los meses por venir, que sería el mecanismo para generar un entorno de confianza y con eso tratar de evitar, al menos en el cierre de este año y el inicio del 2021, una potencial disminución del grado de inversión de México. Bueno, pues todo está sobre la mesa. En las próximas horas empezará José Luis de la Cruz y muchos otros analistas a hacerle esta desmenuzada a este documento tan importante. Y bueno, retomaremos contigo ya, si nos los permites, José Luis, con ese criterio ya y la información pues masticada de parte de ustedes, digerida con lo que va a ser el mensaje que traiga el documento. Gracias por esta primer acercamiento a lo que viene en las próximas horas, José Luis de la Cruz. Gracias por la invitación, siempre un gusto. Igual.